Vamos a nuestro texto, hermanos, 2 de Corintios, ¿qué? Capítulo 5, versículo 17 al 21. ¿Quién se lo sabe ya de memoria para que deje la Biblia y lo recite puesto en pie? Entonces nos hace falta práctica todavía. Hasta llegar como el pastor John Piper, que se sabe Romanos y Filipenses de memoria, hermanos. De memoria. ¿Qué tal? Eso tiene que ser del Señor, ¿no creen? Todo es del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, hermanos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en nombre de Jesús, gracias Dios por aquellos hermanos, Señor, que han recibido gracias, Señor, para entender esta escritura, Señor. Esos hermanos que has estado poniendo en nuestra vida, Señor, en nuestros pensamientos para orar por ellos. Sabemos que en su mayoría, Dios bendito, muchos de ellos no te conocen de la manera, Señor, que tú quieres que te conozcan por falta de una doctrina, Señor, bíblica, profunda, Señor, sino que en su mayoría, Dios amado, ellos van por sus emociones, Señor. Padre, sé tú revelándote a ellos, Señor, en totalidad, para que todo lo que hagan, amado Rey, lleve más peso, Señor, y también a la vez a ellos les ayude más a soportar. Agradecemos por ellos, Señor, que se han despojado y han entendido al menos esto. Son embajadores tuyos y en realidad llevan el poder de tu palabra, Señor, a esas naciones no alcanzadas. Gracias, Dios bendito, por sus vidas y sus ministerios. Te rogamos nos contagies a nosotros, Señor, de ese sentir, para también ser capaces, Señor, aún de dar lo que sea, Padre, para la extensión de tu reino. Creo que todos ya lo saben, que ustedes, hermanos, puedan entenderlo mejor. Y aquellos que no han entendido bien esto, hermanos, que puedan descansar en esta verdad, que en realidad el Hijo llevó. ¿En qué tiempo está llevó, hermanos? El Hijo llevó ya nuestro pecado. Y pido a Dios nos ayude a todos. Es parte importante del Evangelio, hermanos. Y también en ocasiones, hermanos que conocen la sana doctrina, hermanos, comienzan a aborrecer sin darse cuenta un poco esta parte. De pronto, hermanos, se enfocan en el juicio, en la condenación, y olvidan un poco la parte del perdón, aunque lo blasfeman, hermanos. Y eso es algo impresionante. Llevó el pecado nuestro, hermanos. Entonces, les ruego en el nombre de Jesús que hoy dispongan sus mentes a escuchar esto y aprenderlo como si no lo supieran, para que el Espíritu Santo, hermanos, no vea estorbo y le dé a cada uno lo que Él quiere darle. A veces las enseñanzas más efectivas son aquellas que hemos escuchado muchas veces, pero que de pronto nos disponemos a decir, voy a hacer de cuenta que jamás he oído eso. Y es cuando de pronto entiendes cosas que no habías entendido. Entonces vamos a empezar el día de hoy este tema, hermanos. El Hijo llevó nuestro pecado. Después de que el miércoles pasado entendimos que el Señor fue perfectamente obediente al Padre. Amén. Hermanos, la cruz de Cristo trae a nuestra mente, o debe de traer a nuestra mente, no únicamente el perdón,
La cruz de Cristo no únicamente tiene que traer a nuestra mente el perdón de nuestros pecados. Y esto es algo que debemos de entender para sacar eso. Porque aquel que únicamente ve la cruz de Cristo como el perdón de sus pecados es aquel que ve la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, hermanos, para no ir al infierno. Hay muchos en la iglesia cristiana que agradecen que el Señor Jesús haya venido porque no van a ir al infierno. Y su mente y su cristianismo y su gozo es en torno a: yo no voy al infierno. Wow, vino y ya no voy al infierno. Y es algo, obviamente, hermanos, buenísimo. De hecho, es algo que estando delante de Él vamos a agradecer. Pero tenemos que recordar, hermanos, que primeramente el cristianismo gira en torno a Cristo y no a nosotros. He dicho antes que he escuchado de 2 personas cercanas a mí decir: Señor, en una oración genuina, Señor, si puedes, Señor, envíame al infierno para que yo no sea participante de la muerte de tu Hijo. La primera vez que lo escuché fue algo que me atormentó mucho, porque dije: ¿qué locura es esa? Pero después, conforme fui creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor, hermanos, dije: wow, qué increíble, qué tremendo poder sentirte tan culpable por tus pecados de la muerte del Hijo, que le digas: Señor, mejor yo no quiero tener parte en su sacrificio, porque el sacrificio del Hijo, como dice el tema, es para llevar nuestro pecado, hermanos. Entonces, ¿es bíblico decir que somos cómplices de la muerte de Jesús o no? Cómplices de homicidio del hombre, hermanos, más puro, perfecto y santo. Lo peor de todo, decía mi hijo Matías ahorita en la oración: hermanos, y creo que lo comprendió Matías, seguido se lo digo, pero se lo olvida como niño. Mi niño, el Dios Todopoderoso envió a su Hijo. Le dije: voltea a la cruz, porque estaba distraído en la oración. Le dije: voltea a la cruz. El Hijo de Dios vino al mundo a morir por nuestro pecado. El Hijo perfecto de Dios que hemos estado conociendo a lo largo de este estudio y todos los estudios domingo a domingo, que siempre contienen el nombre de Cristo por la gracia de Dios. Es el Hijo perfecto de Dios, el autoexistente, el soberano, el Rey de reyes, Señor de señores, el perfecto en santidad, hermanos. Y fue el que se puso en la cruz del Calvario para salvarnos. Y su pueblo aún dice: ay, qué bueno, él ya murió, ya no me voy al infierno. Y no es, hermanos, el pensamiento cristiano correcto. Claro que nos gozamos. Un dolor físico que creo que nadie ha experimentado, hermanos, porque cada golpe que era acertado en su cuerpo era impulsado por la maldad del hombre, pero también por demonios que lo aborrecían. Y la intención del hombre y de los demonios era que Cristo no llegara vivo a la cruz. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz iba a pagar en su totalidad la deuda. Es importante que entiendas que en la cruz se cumple perfectamente la justicia de Dios. No es cierto que aquellos que dicen que fue al infierno a pagar. Hermanos, pagó en la cruz. Toda la ira infernal fue desatada en Cristo, en la cruz del Calvario. Entonces debemos de recordar la cruz no únicamente como salvación, sino también como justicia e ira sobre él, hermanos. Y hay calumnias, hay insultos, hay un dolor físico indescriptible, y debemos de recordar esto para que también nosotros, cuando estamos ahora cargando nuestra cruz, podamos soportar el dolor y el sufrimiento que él soportó en un nivel muy insignificante comparado al de él. Debemos de recordar esto, hermanos, porque normalmente los insultos, las caras, ese tipo de cosas en las que nosotros vivimos día a día en la iglesia, es lo que causan desunión y separación del cuerpo, y son cosas tan tontas comparadas con la que el cuerpo físico de Cristo en la tierra soportó. Hermanos, insultos. ¿Tú te imaginarás qué tipo de insultos y palabras salían de la boca de esos hombres endemoniados? Una, los que lo aborrecían y no lo amaban. Ahora, otra, hermanos, aquellos insultos
que se levantaban de las bocas de esos hombres y mujeres que habían recibido milagros del Señor, o que habían comido pan que el Señor había dado, o vino, o lo que fuese, hermanos. Porque definitivamente el dolor que más lastima en nuestras vidas es aquellas ofensas, no que viene posible que tú siendo mi hijo me hagas esto. ¿Cómo es posible que tú siendo mi esposa, mi esposo me digas esto? ¿Cómo es posible que tú siendo mi hermano en Cristo me hagas esto? ¿Cómo es posible? Es lo que duele, hermanos. Cristo, Jesús, sufrió, hermanos, también las calumnias y las ofensas que salían de las bocas, de los corazones, hermanos, de la gente que él amaba, de los que estaban con él. Pedro, por ejemplo, fue uno de ellos, negándolo 3 veces. Y supongo que si hubo un contristamiento tan grande en Pedro, tan grande que se apartó y quería mejor regresar a su vieja vida, que lo hizo en parte, supongo que es porque supo que el Señor se dio cuenta que lo negó. Porque a nosotros nos duele más, hermanos, cuando nuestro pecado es exhibido o confrontado, que cuando nadie sabe que peco. Porque todos nosotros podemos vivir pecando sin que nadie sepa, solo Dios, pero sin que nadie sepa, y cuando saben de nuestro pecado somos realmente avergonzados. Yo supongo que Pedro es lo que sabemos, que está negando al Señor, pero también yo creo que el Señor quería que él supiera que sabía que lo había negado. Porque es tanta nuestra maldad que si Pedro no hubiera sido confrontado por la mirada penetrante de Jesús, probablemente Pedro no se hubiera contristado tanto, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro era como nosotros, y tú y yo pecamos ayer, antier, y venimos a la iglesia a veces y ni en oración confesamos nuestro pecado. Pero si mi pecado es exhibido y reconocido por alguien, venimos realmente atormentados. Porque mi pecado fue expuesto. Jesús, hermanos, sufrió humillaciones y torturas físicas y espirituales. Su alma llegó a ser, hermanos, completamente abatida. Él está orando en el jardín y le dice a sus discípulos: mi alma está abatida al extremo. Él sabía lo que iba a suceder y no dejaba de caminar hacia el Calvario, hermanos. Es impresionante estar en apuros, en aprietos, en hospital, en situación de muerte o de pobreza, y que te dejen solo. Es horrible. Ahora imagínate, hermano, multiplica todo esto por todo el mundo en tu contra. Como dice Paul Washer, todos los planetas, todas las constelaciones, todo, absolutamente toda la creación sobre Cristo. Todos los demonios, hermanos, viéndolo, atacándolo. El mismo Satanás, tentándolo en el jardín, diciéndole cosas. Supongo que escuchaba la voz en su mente. Te dejaron solo, te abandonaron, tu propio padre no te ama. Esos pensamientos del hombre, y más Jesús cargando el pecado nuestro ahí, hermanos. Dolor espantoso, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, la vergüenza y el dolor físico puesto sobre Cristo por los hombres no son los aspectos más importantes de la cruz. Trato de que puedas ver el dolor del sufrimiento físico de Jesús, pero lo más importante y los aspectos más horrendos que puedan estar en ese acontecimiento de la cruz no son las ofensas, el dolor, las calumnias, aunque eso es lo que a nosotros nos derriba. ¿Te das cuenta la grandeza del Señor Jesús? Que creo que hasta hoy los que vienen aquí saben que le damos el mérito a Cristo y lo adoramos y lo alabamos, sabiendo que es Dios despojado de gloria, triunfando como hombre. 30 años, hermanos. Un joven que para muchos sigue siendo un jovencito, soportando como hombre toda esta ofensa que en ocasiones nosotros no soportamos ni al 1%. Aún siendo el cuerpo de Cristo. Entonces su cuerpo sufre lo peor, pero hermanos, esa tremenda golpiza, esos tremendos insultos, ese tremendo abandono, escupitajos, y vemos algunas películas que los látigos eran como tipo garra y lo destazan y te volteas y no ves, y te da así que apaga la televisión, yo no quiero ver eso.
Me duele lo que le hacen a Jesús. Eso es el 0,0000000% de lo que realmente a él le fastidió y lo humilló y lo abatió hasta lo sumo. Es necesario ver el sufrimiento físico porque nosotros nos vamos por la vista. Si el Señor Jesús no hubiese sufrido físicamente, nosotros no podríamos apreciar el sacrificio, hermanos. De hecho, hay mucha gente cristiana que piensa que eso es el todo. Escuchaba un predicador de una iglesia que dice ser una iglesia reformada, diciendo, imaginen el sufrimiento de los clavos, los látigos, un sufrimiento increíble. Estás equivocado, porque hay hombres que hoy en día siguen muriendo de la misma manera y cantan alabanzas, hermanos. Y decía un predicador, entonces, ¿qué? ¿Son más valientes que nuestro rey valiente? No, hermanos, el sufrimiento de Cristo y el sudar como gotas de sangre no eran por los clavos y eso para él no era nada, aunque era un dolor extremo comparado con lo que él iba a padecer siendo abandonado por su propio Padre en la cruz, hermanos, por nuestro pecado. Somos salvos, hermanos, no meramente porque los hombres golpean al Hijo de Dios con látigos y palos y escupitajos y patadas y lo desnudan y lo exhiben, el acto más depravado en toda la humanidad es ese. No somos salvos por eso, hermanos. No somos salvos por eso. Lo clavan en una cruz, no somos salvos por eso. Lo humillan, le clavan una lanza, saca agua a su cuerpo, hermanos, queda completamente vacío. No somos salvos por eso. Somos salvos, hermanos, porque Él llevó nuestro pecado y fue aplastado, no por hombres, sino bajo el juicio de su propio Padre. Por eso somos salvos. Es necesario que veamos el sufrimiento de esta manera, porque si yo te digo, no sufrió, fíjate que murió instantáneamente, dices, hermanos, si viendo el sufrimiento físico, nosotros continuamos caminando como niños espirituales y aún podemos pecar a la luz de ese conocimiento y aún podemos temer, hermanos, ser obedientes a la Escritura. Si no hubiese habido un sufrimiento físico, nosotros continuaríamos, hermanos, en el mundo al 100%. Pero el sufrimiento físico nos duele, hermanos. Nos duele. El abstenernos físicamente a las cosas nos duele. Nuestra lucha más grande, hermanos, no es porque nuestra gente vaya a Cristo y sufra, sino nuestro sufrimiento más grande es porque nuestra gente no sufra por comida, por enfermedad, por dolor. Es nuestro sufrimiento, es una locura, hermanos, y es donde vemos la grandeza del pecado que nos está agobiando y cegando. Creo que cada vez más al mundo, a la creación. Sufrimos más por las cosas físicas. Comentaba sermones atrás, hermanos. Hay algunos de nosotros que aún nos preocupa más una calentura, una diarrea, una tos, una varicela en nuestros hijos que su vida espiritual. Que se vayan al infierno, no, o es de dos, o no creo que hay un tormento eterno para aquellos que no creen y dan fruto, o no conozco absolutamente nada de la verdad del Señor, hermanos. Nada. Lo físico, hermanos, no es lo importante es lo que pasó en la cruz, en realidad, que fue el abandono del Padre, porque Jesús lleva todos nuestros pecados. Hay quien dice, hermanos, los clavos eran los pecados de fornicación. Los látigos eran cada insulto que nosotros decimos y maldecimos. La lanza es aquella traición por adulterio. Ay, hermanos, eso era lo que hacían con todos los hombres. Que morían en la cruz por ser severamente pecadores, según el juicio de los hombres. Es el castigo que se estaba acostumbrando a dar en ese entonces, la cruz, a los ladrones, asesinos, a los violadores, o a la gente que ellos dictaminaban colgar en la cruz. Y muchos hombres han muerto en la cruz, hermanos, y no somos salvos por su sufrimiento. Nosotros fuimos salvos porque en realidad la perfecta vida de Dios sin pecado fue aceptada por el Padre. Y quedó satisfecho.
en toda su justicia, desatando toda la ira sobre Jesús. Y la ira física no es la ira de Dios como tal. Las enfermedades aquí, hermanos, los niños asesinados, violados, secuestrados, los terremotos, que la gente dice es la ira de Dios. Hermanos, no es ni el 1% de la ira venidera en el infierno, hermanos. Eso que para nosotros es espantoso. Que son acontecimientos que la gente dice, si Dios existiera no sería tanto destrucción y tanta maldad. Ay, eso no es ni el 1% de lo que va a suceder sin Cristo. No es nada, hermanos, ni una pizca de polvo comparado con la ira real que se va a desatar sobre todos aquellos que niegan la divinidad, la deidad, la perfección, el señorío del Señor Jesús. Una ira, hermanos, que los verdaderos creyentes no van a conocer, porque el verdadero creyente, el Rey nuestro, lo vivió para que nosotros no lo viviéramos. ¿No dice el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte santo? El perfecto, ¿verdad? El limpio. Todos dicen Jesús, y hemos dicho antes, no, Jesús no subió al monte santo, hermanos. Subió al Calavera para que sus creyentes, pecadores redimidos por gracia, subieran al monte santo. Entonces se resume esto, hermanos, en que el Hijo se puso en nuestro lugar. Aún siendo quienes éramos, y lo peor de todo, aún siendo quienes somos hoy, ya conociendo, hermanos, de estas verdades. Y es algo que confronta al salvo, y algo que le entra por aquí y le sale por acá al que no es salvo. Es algo que confronta al salvo. Señor, en verdad, aún hoy, hace media hora acabo de pecar, maldije, Señor, adulteré, mentí. Ese pecado de la mentira, hermanos, persigue a la iglesia, ¿saben? Mentiras chiquitas, mentiras grandotas, mentiras de todo tipo, y parece como que no pasó nada. La hipocresía, el odio, la contienda, hermanos, todas esas cosas que día con día los del pueblo de Dios continúan haciendo. Pero cuando uno entiende que Él ya pagó por los pecados, el verdadero salvo es contristado, golpeado, y no puedo entender cómo es posible que tú, Señor, quisiste comprar una baratija como yo, un traidor como yo. ¿Cómo es posible, Señor? Sí, hermanos, fue posible. El Hijo se puso en el lugar de pecadores. Y el propósito de la encarnación del Hijo y su vida perfecta se encuentra en la verdad bíblica de que Él vino a ser sustituto de su pueblo. Esto iba a ser castigado con toda la furia, y llegó y se puso aquí. Adán, hermanos, iba a ser castigado con toda la ira, y Dios lo cubrió con piel. Y como es nuestro pecado, es como si Cristo, hermanos, nos hubiese abrazado en totalidad, y Él hubiera recibido todo el castigo, todo, látigos, clavos, ofensas, calumnias, y aparte el abandono de su Padre, toda la ira sobre Él, para que nosotros, creyentes, justificados por la sola fe, no lo padeciéramos. ¿Qué quiere decir que Él tomó nuestro lugar, hermanos? Quiere decir que Él vino para llevar tu culpa. Aún la de hoy y la de mañana también. Ponerse en el lugar del juicio, en la silla del acusado, para llevar la condenación. Sufrir el castigo de muerte, que esa es la condena que se ejerció por el pecado, siendo santo, santo, santo. Y este es uno de los temas, hermanos, más importantes de las Escrituras y uno de los fundamentos de la fe cristiana. Cuando no hay fe, hermanos, y que se ve en la práctica, es probable que no se haya entendido aún esto, y por lo tanto la fe sea una fe ligera, como papel, como oblea. Es muy probable que hasta que entendemos esta verdad y podemos debatir con nosotros mismos y ver lo pecadores que somos y entender lo santo que es Jesús y que se puso en nuestro lugar, cubriéndonos de su propio Padre, hermanos,
si esta doctrina no sale de nuestro púlpito, si esta doctrina no sale de nuestra casa, si esta doctrina está incrustada en la mente de los nuestros, tarde o temprano la gracia poderosa satura, hermanos, y da salvación. Ay, no puedo creer que sucedió en la cruz por mi culpa, por mi culpa. Y vivir en gozo perpetuo sabiendo que sí, ciertamente Él vino, hermanos, ya y pagó en totalidad. Es por eso que Pablo dice que continuamos pecando para que abunde más gracia. Ya pagó, ya murió. ¿Te das cuenta cómo aquel que practica el pecado lo que manifiesta es que no ha entendido esto, y al no entender esto es que no es salvo? Y por eso algunos, oye, es que no dejan de predicar desde el púlpito arrepentimiento. Y yo conozco al Señor desde hace 15 años. ¿Cómo lo conoces? ¿Lo reconoces en verdad? ¿Sabrías quién es Él? ¿No serías confundido por un ángel de luz? ¿Te has humillado y has entendido? No, no eres salvo. Es que yo creo que no soy un escogido. Sí eres, pero vas en contra de la gracia. Cierras la puerta y la detienes en tu señorío y en tu incredulidad y en tu falta de gozo al ser reprendido por la palabra, enseñado por la palabra, exhortado por la palabra. No, yo no quiero escuchar eso. Quiero conservar mi vida. Pues ya tengo una noticia. El Señor dice que la vas a perder. ¿Quieres tenerla? Debes de perder tu vida, tu señorío, y someterte a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque nos compró, hermanos, con la sangre preciosa del Cordero suyo, hermanos. Por esta razón, hermanos, la obra de Cristo es frecuentemente llamada vicaria. Y la palabra vicario viene de la palabra latina vicarius. Vicarius, que habla de un cambio, algo alterno o un cambio de lugar. Y esta palabra, hermanos, habla del hecho de cambiar de sitio o ponerse en el lugar de otro como sustituto. Había algún lugar en donde cuando alguien hacía un mal, tenían esclavos, y supongamos que mi hijo hacía algo malo, entonces en lugar de que mi hijo fuera azotado, azotaban al esclavo de mi hijo. Él va a pagar por mí, un vicario. Entonces el hijo, hermanos, es ese vicario que toma el lugar nuestro para recibir todo el castigo que tú y yo, multiplicado por los millones que han de ser salvos, más aparte la restauración de la creación, para ser eterna y limpia y bella y hermosa y perfecta, Jesús lo llevó en la cruz. La causa de los terremotos, de las erupciones volcánicas, de los desastres naturales, tsunamis, cáncer, todas las enfermedades y cosas horrendas, Jesús las llevó también ahí, hermanos. Cristo murió en lugar de su pueblo. Dice Mateo 2:22, hermanos. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, en lugar de, dice Mateo 20:28, hermanos, en lugar de, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos, en rescate por muchos. Cristo murió por su pueblo. Murió por su pueblo.
26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Primera de Juan 4:10, hermanos. Primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste, para aquellos que quieren saber qué sí es amor y qué no es amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Es misericordia. Pruébame que en realidad me amas, Dios. Pruébame que en realidad me amas. Te lo pruebo en la porción B. Envío a mi Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación, hermanos, para que la podamos entender, imagina que es alguien que apacigua, alguien que detiene, alguien no que detiene únicamente, que recibe toda una furia, hermanos, santa y justa, y que Él te quita del lugar. Hemos usado mucho en el evangelismo, en la calle, en el hospital, en la cárcel. Imagínense esto, tú ya estás siendo castigado, estás en la cárcel, ya estás sufriendo, de pronto te sientan para dictaminar tu sentencia, y cuando el juez dice cadena perpetua o muerte, alguien te quita las esposas, te retira, te dice vete, y se siente y dice yo pago por él. Y esa persona dice, ¿y quién es? Apaciguar todo el tormento nuestro, hermanos, el Señor Jesús. Entonces, Cristo murió en lugar de su pueblo. Cristo murió por su pueblo. Y Cristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y qué bonita ilustración viene a nuestra mente, ¿no, hermanos? Unos campos, miren, tengo aquí un campo, por cierto. Un campo con ovejas, hermanos. Y las ovejas ahí, y el hambre, yendo a rescatar, a cargar, a ayudar. Pero esto es una ilustración muy vana, hermanos, comparada con la ilustración del Señor Jesús, que estábamos caminando al abismo por nuestra propia voluntad y con gozo, es decir, pecando con gozo, hermanos, mintiendo con gozo, siendo adúlteros con gozo y placer por el pecado, porque es muy absurdo decir que yo sufría tanto pecando. No es cierto, si no dejarías de sufrir. Pícate con una aguja, a ver si continúas picándote 2, 3 piquetes. Eso es sufrir con dolor. Pero nosotros pecábamos con nuestra propia voluntad y con gozo, hermanos. Y aún hoy es muchísimo peor, porque ya conoces este mensaje y aún continúas pecando. No te preocupes, yo también. Pero aún así, Él es el buen pastor. Da la vida por sus ovejas, en nombre de su pueblo, hermanos. Mira 2 de Corintios, 2 Corintios 5, 15, que son 2 versículos antes de lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Mira que dice desde el 14, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, ya no, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por su pueblo. ¿Para qué murió? ¿O por qué murió? ¿O qué hago ahora? Ok, es que Él murió por nombre de su pueblo, en nombre de su pueblo. ¿Para qué? Para que ya no vivan más para ellos mismos, sino ahora vivan para aquel que murió por ellos. No. Diría alguno, no, a mí me gusta que me salve, pero ya cuando me dice que tengo que hacer y eso, ya no me gusta tanto, la verdad. Yo creo que Dios no es así. Yo creo que Dios quiere que yo sea libre en Él. Libre en
Él, hermanos. Es una esclavitud santa y divina y perfecta, ser esclavo de Él. Es ser libre, libre de la esclavitud nuestra, hermanos, de nuestras propias concupiscencias, de nuestro egoísmo, arrogancia, idolatría por mí, por mi familia, por mis cosas. Yo pensaba en algo, hermanos, algo radical hoy, porque Dios ha estado poniendo mucho peso por los misioneros en mi esposa y en mí. Y somos retroalimentados mucho por los hermanos Judith y Johnny, que están impulsándonos mucho a orar por ellos, ¿no? Y recibimos correos, imágenes, fotos, noticias de ellos. Y yo le decía a mi esposa, yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Y me entró mucho temor, hermanos. Me entró mucho temor y dije, ¿será posible que ellos en realidad han entendido que fueron comprados y ya no vale más su voluntad propia, sino la de aquel que los compró? ¿Será posible que nosotros, no nada más nosotros, hermanos, sino todo el resto, no haya entendido aún que ya no son más dueños de sí mismos, sino de aquel que los compró? Por eso ellos se despojan, se quitan sus vestimentas de comodidad y están dispuestos a ir a sufrir por aquel que los compró. Justamente, hermanos, pues nos compró. Y mi respuesta adentro, hermanos, fue sí, es por eso. Ellos han entendido qué significa que el Hijo de Dios vino a morir, a pagar por sus pecados, para su pueblo, en su nombre, y ahora les corresponde entregarse a aquel que los compró. Yo creo que lo que menos queremos, hermanos, es comprar una mercancía y no recibirla. O comprar algo y que no lo tengamos. O pedir algo por el internet, hermanos, eBay o Mercado Libre, y que no te llegue el paquete. Oye, pues si te lo compré, envíame mi paquete ya. Paquetería Express. Y no tenerlo, no darle uso. Hermanos, ¿no crees que tiene sentido que sea lo mismo, hermanos, esto? Cristo murió en nombre de su pueblo, hermanos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hermanos, quiero recordarte que no son textos aislados como para defender mi tema. Todos estos textos están en el contexto adecuado del tema que estamos diciendo. Podríamos decir que es un mensaje temático expositivo. Primera de Pedro 3:8, hermanos. Primera de Pedro 3:8. Discúlpame, no lo encontraba en el 8. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y aquí viene una palabra, hermanos, que es para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió en nombre nuestro, hermanos. Cristo también murió por el bien. Hemos visto ya, hermanos, Cristo murió en lugar de su pueblo, por su pueblo, en nombre de su pueblo, por el bien de su pueblo. Dice Primera de Corintios 8:10. Primera de Corintios 8:11, perdón, hermanos. Disculpen. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cristo murió por el bien de su pueblo, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y mira 2 de Corintios 8:9, hermanos. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, todas estas verdades bíblicas, hermanos, nos llevan a un lugar. El Hijo, a una verdad.
el Hijo llevó nuestro pecado. Lo llevó, hermanos. Lo llevó en la cruz. Su obra es una obra perfecta y completa. No es una obra a medias. No hace falta nada, hermanos, sino únicamente que Él venga. Y si acaso, hermanos, alguno de ustedes puede sentirse contristado y dice, pero qué miedo, yo creo que la verdad yo no soy. Hermanos, insisto, eres salvado, eres un salvo. Es imposible que alguien que no sea salvo pueda sentir esa condenación. O ese sentimiento de culpa, de carga, de imperfección. Únicamente un salvado puede ver su corrupción y sufrir por ella. Y en las Escrituras, hermanos, aprendemos acerca de esa imputación. La imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Y es una doctrina que molesta a mucha gente porque dicen, ¿y yo qué hice? ¿Y yo por qué? Yo no hice nada. Es más, yo si hubiera sido Adán, yo no hubiera pecado. Al contrario, tendría ya los campos sembrados y los animales de primera con pedigrí. Pero no, hermanos. En su perfecta justicia y sabiduría inescrutable, Dios consideró el pecado de Adán. Y consideró que era el pecado de todos, hermanos. De toda la humanidad. De esta manera todos los hombres pecaron en Adán. Todos absolutamente pecaron en Adán y son considerados culpables del pecado de Adán. Todos, no hay quien no, hermanos. Y vamos a considerar aquí en adelante, hermanos, en gran parte, otro aspecto de la imputación. La imputación de nuestro pecado a Cristo. Nuestro pecado es imputado a Cristo. Así como el pecado de Adán es imputado a nosotros, hermanos, y hemos dicho que hay una imputación en la justicia, quisiera también agregar ahí en medio, hermanos, que nuestro pecado fue imputado a Jesús. Toda la humanidad, todos los pecados del pueblo de Dios, no únicamente lo que se imputó del pecado de Adán, sino todos los que has hecho a lo largo de tu vida, que aún hay algunos de ellos que tú no te perdonas. O que alguien aún te lastima ahí por ese pecado que algún día confesaste y sigue dando, y sigue dando, y sigue dando. Es Satanás, queriéndote hacer creer que Cristo no llevó ese pecado en la cruz. Esos pecados, hermanos, del pueblo de Dios, solo del pueblo de Dios. Recuerda que siempre ha habido un pueblo de Dios. No todo el mundo es el pueblo de Dios. Pero sí, dice Juan 3:16 que murió. Que vino al mundo y murió por el mundo, ¿no? No, hermanos. El Señor Jesucristo está orando en Juan 17 y le pide, Padre, no te pido por todos, sino por los que tú me diste. No te pido por todo el mundo, sino por los que tú me diste, los que son míos. Es un número, hermanos. Un número. Y los otros, pobres de ellos. Pero ¿por qué ellos no? No, la pregunta es, ¿por qué nosotros sí? Porque ellos sí. Y lo que me motiva, si en realidad me lastima a ellos, se va a ver visible, no porque yo diga que me lastima que se vayan al infierno, sino porque no predico el evangelio creyendo que es poder de Dios para salvar a alguien tan perverso como yo. Y cambiarlo, hermanos, por completo. Así que el pecado, hermanos, de Adán fue imputado a toda la humanidad. Y asimismo los pecados del pueblo de Dios fueron imputados a Cristo. Me gustaría que viéramos varios textos para que los anotes ahí quien está tomando notas. Marcos 14:24. Me voy rápido, hermanos, para no perder tiempo, queda poco tiempo. Marcos 14:24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto es un nuevo pacto que estaba dentro de un mismo pacto. Hay una teología muy mala, hermanos, que se llama la teología del nuevo pacto, es decir, una opción B. Cristo vio que no, el Señor y su pueblo, y dijo, ¿qué hago? Un nuevo pacto. No, este nuevo pacto está insertado dentro del pacto. Siempre que tú veas algunos que se dicen cristianos o que son cristianos y están confundidos, que abracen la teología del nuevo pacto, ten mucho cuidado.
Sobre todo son los antinomianos, no ley, solo gracia, ya todos estamos bien. Nosotros abrazamos la teología del pacto, un solo pacto con muchos pactos dentro. Este es el último, el nuevo pacto eterno, hermanos. Y dicen, 14:24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Mira Romanos 5. Romanos 5, 6 y 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por... Y mira el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún... Ve esto. ¿En qué tiempo está siendo aún, hermanos? No, pero esto se escribió ya hace años, ¿no? Hermanos, la palabra está viva y es poderosa hoy, de la misma manera que lo fue en el pasado, cuando aún Pablo recibía inspiración y comenzaban a escribir. Aún hoy, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no únicamente por nosotros, sino los que aún hoy siguen siendo pecadores, que pueden recibir el mensaje de que el Hijo de Dios vino a cargar con su pecado. Cristo viene por pecadores, hermanos. ¿Y qué persona no es una pecadora? Entonces, ¿quién tiene probabilidades de ser salvado, hermanos? Según la perspectiva que tenemos del poder de nuestro evangelio. No la perspectiva que tenemos erradamente de decir, bueno, a lo mejor si no me escuchas porque no he elegido. No, hermanos, es más fuerte el poder de su evangelio que nuestra mentalidad de querer cernir quiénes sí y quiénes no. Porque eso sería en base a un juicio de su pecado. Y lo que vamos a encontrar en los demás que creemos que no son salvados es un pecado probablemente más pequeño al mío. Mira Gálatas 3:13, por favor. Dice, Cristo nos redimió, ya nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Efesios 5:2, hermanos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo sé que amó? Porque se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda. El Señor manifiesta ahí. Anden en amor, diciendo que amamos. No. Entrégate por los demás, como Cristo lo hizo en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira 1 de Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tito 2:14, hermanos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. ¿Te das cuenta de qué? Celoso de buenas obras. ¿Por qué predicamos que el cristiano da frutos? Porque el Señor dice que preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. El cristiano entiende esta doctrina, hermanos, de la muerte del Hijo, tan tremenda, horrible, siendo abandonado por el Padre. Y dices, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo, Padre? Doy, me entrego, oro, intercedo, amo, perdono, continúo, para gloria de tu nombre, Señor. Celosos de buenas obras. Mira 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué dice lo que sigue, hermanos? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estos son solo ejemplos, hermanos, para que podamos entender esto de llevar nuestros pecados
¿Cómo yo sé que es esto verdad, hermanos? La Escritura dice que se demuestra de esta manera. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, el sacrificio de animales en lugar del pecado o para redención del pecado del pueblo de Dios era solo una sombra, hermanos, o un tipo que apuntaba hacia el cumplimiento definitivo en Cristo. Sin embargo, hermanos, estos sacrificios de animales proveen una excelente ilustración de cómo Cristo llevó los pecados de su pueblo, cómo Cristo ofrece su propia vida como sacrificio en lugar nuestro, hermanos, y aún en lugar de sus animales. Me gustaría que leyéramos juntos Levítico 16, 21 al 22. ¿Te dije 6? No, 16. Levítico 16, 21 al 22 dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Solo es una sombra, hermanos, de lo que Dios Padre hizo con su Hijo Jesús. Todavía el macho cabrio pudo caminar unos kilómetros solo antes de ser devorado por los buitres después de haberse deshidratado, pero el Señor Jesucristo desde que nace está sufriendo, hermanos, y en la cruz o camino a la cruz en su pasión fue terriblemente azotado y atormentado y tentado y golpeado y azotado y clavado, puesto ahí y después abandonado por su Padre, hermanos. Entonces, ya que era imposible que una sola ofrenda tipificara o ilustrara completamente el doble propósito de la muerte propiciatoria de Cristo, hermanos, una ofrenda involucraba 2 machos cabrios para el sacrificio que se ponían delante del pueblo, dice Levítico 16 del 5 al 10, no vayan. Esos 2 machos cabrios, hermanos, uno era degollado como una ofrenda propiciatorio. Esto era detrás del velo, en el lugar santísimo, en donde únicamente entraba el sacerdote destinado para ello. Derramaba la sangre, hermanos. Y es una maravillosa ilustración de la muerte de Cristo como propiciación. Este sacrificio, hermanos, en el lugar santísimo. Él derrama su sangre para satisfacer la justicia de Dios. Derrama su sangre para aplacar su ira y traer paz. El segundo, hermanos, era sobre la cabeza del animal. El sumo sacerdote posaba sus 2 manos, leíamos en Levítico, y confesaba sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel. Todas, hermanos. Todas sus rebeliones y todos sus pecados. Y el chivo expiatorio era entonces enviado al desierto, llevando sobre él todas las iniquidades del pueblo de la tierra inhabitada. Y por una tierra inhabitada. Y esto tipifica, hermanos, a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y ahí sufrió y murió solo, fuera del campamento. Ahí en ese monte, hermanos. Y es una asombrosa ilustración de la muerte de Cristo como expiación. Él llevó nuestro pecado. Lean el Salmo 103:2, hermanos. Y terminamos por hoy. (103:12). Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Abandonado en completa soledad, hermanos, clamando ayuda al Padre, y no la recibió, hermanos. Cristo fue quien lleva los pecados y quien ofrece su vida por nuestros pecados.
Y por eso, hermanos, debemos de recordar esto siempre. Así como el pecado de Adán es imputado a nosotros sin que nosotros lo pidiéramos o quisiéramos, también nuestro pecado es imputado a Cristo sin que nosotros lo quisiéramos o lo pidiéramos. Y Él se entrega en su totalidad. E insisto, hermanos, es algo que, como vemos en los textos pasados, es algo que detona fruto, necesariamente. En la persona que ha creído esto, detona fruto, es celoso de obras, anda en buenas obras, agradece el sacrificio y no piensa únicamente en ser librado del infierno, sino en estar frente a aquel que lo salvó por la eternidad. Ese es el pensamiento del salvo. Ven ya, Señor, yo quiero estar contigo. Ven ya, Padre. Que nos damos cuenta que en realidad amamos más a Cristo, al Señor, al Espíritu Santo, hermanos, por sobre todas las cosas. Y es un mensaje también que confronta nuestra vida, pero a la vez también nos da mucha esperanza. Y nos lleva, hermanos, a descansar en que en realidad Él sí llevó ya todos nuestros pecados. Pero a la vez, hermanos, de que nos confronta y nos apachurra a los que en realidad gozamos de esto, hermanos, a la vez recordamos que Él resucitó y venció. Y ese dolor se transforma en gozo, es un dolor lleno de gozo. Mi Señor no quedó ahí, fue por mí, por mis pecados, pero el Señor era perfecto y santo y la muerte no lo soportó y se levantó. Gracias, Señor. Si el Hijo de Dios vino, hermanos, nace de una virgen, camina en perfecta obediencia, muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, esto quiere decir que para nosotros todo es posible, hermanos. Todo es posible. Oremos y depositemos, hermanos, nuestras cargas en el Señor esta noche y continuemos con este mismo tema el próximo miércoles.